la verdad, Buenas bueno, tardes. este tema está interesante, entonces solo les pido ahí un poquito de atención. Digo, la verdad no les mandé, digo, así como que el concepto en cuestión de la presentación, digo, sí lo envié, pero en cuestión de preguntas, porque realmente quiero que me pongan ahí un poquito de atención y que quede claro ahí algunos puntos, porque pues es muy interesante este tema para nuestra práctica clínica. Así es. Entonces vamos a darle, porque está un poquito larga. A ver. Ok, entonces vamos a empezar con algo pues básico, ¿no? Lo ideal es pues saber por qué ocurren las crisis epilépticas, ¿no? Se maneja aquí que obviamente va a haber el potencial de reposo, lo que viene siendo la hiperpolarización, potencial de acción y la despolarización. Entonces, en una neurona, obviamente normal, pues en teoría va a estar en reposo. Entonces, para que haya ahí alguna despolarización, pues obviamente recordamos que el interior de la célula pues obviamente va a ser más positivo. Entonces, ahí con lo del cambio de sodio-potasio por lo de la bomba, va a haber lo que viene siendo ahí el cambio de potencial. Cambiando un poquito, digo, vamos a ver que obviamente en una membrana presináptica va a haber aquí lo que viene siendo también la brecha, pues va a haber algunas vesículas que van a tener lo que es el glutamato, que obviamente pues es un modo excitador. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente en los receptores NMDA y AMPA, pues va a haber ahí lo que es la apertura de canales de sodio y calcio, recordando que estos son positivos, entonces para que siga generándose ahí el potencial de acción, ¿verdad? En cuestión de la célula. Ahora, lo importante aquí, pues obviamente tiene que haber algún sistema inhibitorio, que viene siendo lo que es el GABA, ahí por el receptor GABA-A, entonces provoca lo que viene siendo apertura de cloro. Entonces, pues el cloro al ser negativo, pues obviamente va a inhibir este hecho. Entonces, como podemos ver, va a haber en cuestión del glutamato, pues se va a excitar, entonces el GABA lo va a inhibir. Entonces, por eso son las crisis tónico-clónicas, que ahorita pues, se los voy a explicar ahí un poquito más sencillo. Esto pues es muy importante. Entonces, en cuestión de la región circundante de inhibición, que viene siendo vamos a poner en teoría que pues obviamente tiene que haber ahí el envío de las señales, ¿verdad? En cuestión de los axones en la neurona. ¿Qué pasa con esta región circundante? Entonces, pues obviamente un impulso tiene que viajar de un lado a otro. Entonces, vemos como lo que es las crisis focales, ¿verdad? O crisis también que vienen siendo las generalizadas. Entonces, no se puede salir de este rango, y es por eso que tenemos esa presentación de las crisis. Cuando es localizable el daño neuronal, ¿verdad? Ahí lo que viene siendo, por ejemplo, a veces se le llama insulto, viene siendo, pues obviamente la formación del foco epileptógeno. ¿Qué viene haciendo esto? Pues obviamente, por ejemplo, si está en digo, más adelante tengo una imagen, pero si está en una área, por ejemplo, de la corteza prefrontal, que viene siendo un ejemplo en la corteza motora del frontal, por ejemplo, en la mano, pues obviamente ahí va a aparecer lo que viene siendo un aura en cuestión de estas crisis. Ya siendo ahí un poquito más sencillo, pues obviamente una crisis convulsiva pues va a ser lo que, como les decía, una descarga eléctrica neuronal que viene siendo pues obviamente normal, con características clínicas que van a variar. Ahorita les voy a explicar algunos síndromes, sobre todo pues ahorita en cuestión de pediatría, que van a ser importantes.
Algunas, pues obviamente se presentan no provocadas y son únicas. ¿Qué viene siendo aquí lo importante? Pues el alteración de la conciencia, ¿verdad? Teniendo incapacidad para responder a estímulos externos, en cuestión del estado de alerta o mental. Y una crisis convulsiva, pues obviamente se puede llegar a presentar en el 10% de la población, pero pues no provocada puede ser cerca del 45% en cuestión de la edad pediátrica, conforme nos explica ahí la guía de práctica clínica. Entonces, incidencia a nivel, pues obviamente de nuestro país, México, pues la primera crisis no provocada, pues obviamente viene siendo de 38 a 98 personas por cada 100,000 habitantes al año. Entonces, pues varía, tiene ahí, por ejemplo, en cuestión ya que viene siendo la epilepsia, que viene siendo 2 episodios de convulsiones, varía de 23 a 190 por cada 100,000, y también tiene otro punto que ya resumido, la guía lo maneja como de 3 a 41 personas o pacientes. Entonces, a nivel mundial, ¿cuál es la probabilidad, no? O el riesgo de tener un cuadro de epilepsia, pues es de 1 a 3%. Esto es importante si se genera o una recurrencia, ¿verdad? En el paciente, pues obviamente el 14% de probabilidad o el riesgo va a ser en el primer año, y después va a ir avanzando, 29 a los 3 y 34% a los 5 años. En cuestión de etiología, pues obviamente pues es variada. Aquí no hay receta de cocina, entonces hay que hacer una muy buena historia clínica de nuestro paciente porque puede ser autolimitada. Entonces, ¿qué puede ser? Como les decía, pues puede evolucionar hacia un estado epiléptico, que obviamente esto es una urgencia. Hay que diferenciar si el episodio tiene más de 20 minutos, entonces hay que tener de hecho lo maneja que debe ingresar a unidad de cuidados intensivos, nuestro paciente, ¿verdad? Para un buen tratamiento. Y pues obviamente, hay que identificar los probables factores precipitantes en cuestión de crisis, como lo viene siendo fiebre, enfermedades sistémicas concomitantes, por ejemplo, o infección, como puede ser un absceso, puede ser una meningitis, ¿verdad? En cuestión de historia de enfermedad neurológica, perdón, previa, ya también puede ser un trauma craneoencefálico, puede ser obviamente en cuestión pediatría, pues ingesta de medicamentos, ¿verdad? O tóxicos, sobre todo en lo que es en el hogar. Manejaba una relación con la inmunización reciente, sobre todo con lo de la polio, y pues hay que hacer una muy buena historia en cuestión de nuestra historia, o sea, el cuadro, perdón, la crisis de la epilepsia, del cuadro clínico, y pues obviamente tenemos que tener, ¿cómo decirlo? Si nuestro paciente tuvo una crisis epiléptica previa, hay que documentarla muy bien, en cuestión de si fue focal, como les decía, que se presenta en una sola región, y hay que tener, obviamente, cuestiones de sueño. Ahorita más adelante les hablo un poquito de polisomnografía, y pues obviamente si nuestro paciente va a tener algún retraso psicomotor o algún estado epiléptico. Factores de riesgo, esto es importante, ¿verdad? Entonces, pues entre 1 a 5 años, ¿verdad? De edad de nuestro paciente, pues la causa más frecuente van a ser, pues, por cuadros febriles. Esto puede ser tanto de un aumento súbito de la temperatura en un rango de 38 a 40 grados centígrados. La guía lo maneja también, obviamente digo, no es el tema, pero puede ser también en adultos mayores, para tenerlo en cuenta. Y del 2 al 5% de niños y niñas, pues van a tener al menos una crisis febril antes de los 5 años.
sobre todo en papás que pues no tienen ahí como que un buen control en cuestión de una consulta médica, o que a veces llegan y que es que el niño tiene escalofríos y lo llevan envuelto en cobijas, entonces todavía aumenta más la temperatura corporal, ¿verdad? Pues obviamente, si no hay evidencia de infección intracraneal, pues es una causa, ¿verdad? Definida en cuestiones de lactantes mayores de 3 meses y en cuestión de preescolares. Otra cuestión de factor de riesgo, pues obviamente es que nuestro paciente tenga menor a 3 meses. Esto es importante tenerlo ahí, hacer como le llaman, el subtrash y la presentación clínica del problema. Comorbilidades asociadas, pues obviamente en cuestión de alteraciones genéticas o alguna malformación. Y sobre todo que venga referido de otro médico, porque necesitamos saber qué tratamiento, pues a lo mejor ya tuvo y para seguir ahí en el mismo canal, ¿no? También maneja la guía que acudir al servicio de urgencias durante la tarde o la noche, pues es ahí un factor de riesgo, ¿no? Por la cuestión de medicamentos o que hay que ingresarlos o derivarlos, ¿verdad? Y bueno, aquí pues una deprivación de sueño, obviamente en lactantes y en niños menores de 5 años, pues obviamente va a producir un incremento en la activación de descargas paroxísticas, epilépticas, ¿verdad? Con personas que tengan alguna epilepsia establecida o que tengan la sospecha. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Nuestro grupo de pacientes, pues obviamente va a ser el diagnóstico clínico. Digo, ahorita les voy a mencionar algunos datos en cuestión de lo que tenemos como medidas de diagnóstico, pero es clínico, tal cual, ¿ok? Aquí otro tipo, pues obviamente vamos a tener que tener, pues, el tipo y tipografía de la actividad motora. Es muy importante porque podemos deducir dónde se encuentra el foco de nuestra crisis, sobre todo en cuestión de cómo nos lo dicta el familiar. De hecho, viene que alrededor del 44% de, por ejemplo, los padres recuerdan cómo se fue presentando y cómo fue la primera vez. Entonces, hay que, en lugar de a veces atender solamente al paciente, realmente hay que escucharlos y ver, sobre todo, pues el periodo, a veces ya llegan en periodo posictal y hay que tener una buena relación ahí con el padre para que nos explique qué fue lo que vio, ¿verdad? Y cuáles fueron los signos, ¿no?, que presentó el niño. Síntomas sensoriales, pues hay que hacer una buena evaluación neurológica y pues también en cuestión autonómicos. Hay que ver si hay salivación, si hay diarrea, o sea, en cuestión de relajación de esfínteres, si hubo, ¿verdad? Síntomas psíquicos, pues obviamente menciona ahí como alteración de la conciencia, sobre todo que se sientan ahí un poquito con temor, ¿no? Y pues obviamente tener bien establecida la conducta preictal, o sea, qué estaba haciendo, porque hay cuestiones que se los voy a mencionar, por ejemplo, en cuestión de aseo, que si se estaba aseando los dientes, que si estaba comiendo, si estaba jugando. Ya en el periodo ictal, ¿cómo fue? Y el periodo posictal, hay varias relaciones. De hecho, igual hay un síndrome de TOD que se los voy a mencionar ahí con la tabla para calmar ahí un poquito al familiar. En cuestión de las crisis, como les decía, la febril, pues aquí viene siendo la convulsión más frecuente en edad pediátrica. De hecho, menciona que del 2 al 5%, pues obviamente se puede presentar. Lo más habitual es que sea de los 14 a los 18 meses. Antes de los 6 meses lo manejan como raro, pero o después de los 5 años, ya que el papá tenga ahí un poquito más de entrenamiento en cuestión del manejo, que ya sepa más o menos
obviamente acudir con un médico, ¿verdad? Anticipadamente, tener un buen control del niño sano, eso también es fundamental. Y pues obviamente nada más un tercio de los casos febriles pues van a ser recurrentes, ¿verdad? Sobre todo en los primeros 6 meses de que se haya presentado el episodio. Lo mencionan una buena causa que puede ser pues obviamente a mutaciones genéticas. Igual ahorita se las menciono, las más comunes, pero aquí lo importante es que viene siendo de herencia autosómica dominante. Y pues se dividen en dos, en cuestión que viene siendo la típica, que viene siendo el 80% alrededor del cuadro, y las atípicas, pues estas sí son de un poquito más de cuidado y tener ahí un estrechez de tratamiento, porque estas sí pueden desarrollar lo que viene siendo tal cual una epilepsia. Entonces, como les decía, pues un desencadenante puede ser un aumento súbito y abrupto de la temperatura corporal, ¿verdad? Pero sin antecedente de convulsiones febriles. Entonces, aquí el cuadro pues está más sencillito, ¿no? Más explicable, porque las típicas, como les decía, el 80%, pues obviamente estas sí van a ser generalizadas. Entonces, las atípicas, esas sí cursan con un cuadro focal, ¿verdad? Cuadro focal me refiero, digo, ahorita lo explico con una tabla, pero a que empiece, por ejemplo, en una área que empiece a mover una manita o un brazo, el niño, ¿verdad? Generalizadas que viene siendo ya lo más común que conocemos, tónico-clónico, aunque en cuestión de niños, pues no es lo común, de hecho, las más comunes son focales, ¿verdad? O sea, un saliveo. Las duraciones, esto sí es importante porque si dura menos de 15 minutos va a ser típica, ya más de 15 minutos es atípica, entonces hay que llevar rápido una atención médica para un buen Así corto es. tratamiento. Y aquí bien importante este cuadro, Aldo, perdóname que te interrumpa. Todos estos son los datos que debemos de plasmar en la nota médica, sí, porque muchas veces solamente se llega, a mencionar sí que fue generalizada y tónico-clónica, ¿verdad? Pero es la duración, cómo inició, si presentó aura, si no presentó, si tuvo, pues todo eso se debe de plasmar en la nota. Ya Aldo nos hablará más adelante de eso. Sí. Entonces, aquí, pues obviamente, como les digo, lo importante es que tenga antecedente de crisis o no, eso va a ser importante y ya de que si presenta más de 2 cuadros, ya viene siendo epilepsia, entonces vamos a tener que tener ahí un seguimiento, ¿verdad? Eh, entonces, causas por edad, pues en el recién nacido, pues puede ser una hipoxia, ¿verdad? A nivel cerebral. Es lo más común. Entonces, pues obviamente el niño aún está en desarrollo. El lactante, pues es la crisis febril. En el niño, adolescente, los diferentes síndromes genéticos, que ahorita los vamos a ver más detallado uno por uno. Adulto joven, pues obviamente va a ser un trauma de cráneo, digo, sin quitar las demás edades, porque pues obviamente a veces que se cayó de los brazos de la mamá, ¿verdad? O de la cama. Entonces, todo eso es importante para nosotros. Como les decía, el cuadro preictal y en el cuadro ictal y posictal. Entonces, eso hay que tenerlo bien documentado. Ya si viene siendo en cuestión, pues obviamente, digo, lo puse a fin de la tabla, un adulto medio, pues lo más común es que sea un tumor cerebral y adulto mayor, pues un ELCE. Esta es la mera buena. Entonces, aquí sí, un poquito para a ver si me explico bien. Entonces, se van a clasificar las crisis epilépticas en dos tipos, que viene siendo la focal y la generalizada. ¿Qué va a distinguir la cuestión de la focal? Pues obviamente que vaya a estar en una sola área, como les decía. Si nuestra área va a estar a nivel de la precorteza, por ejemplo, aquí en el frontal, pues podemos ver aquí en el homúnculo. Entonces, por ejemplo, si la afectación viene siendo aquí a nivel focal, pues va a haber movimientos de la mano. Ese va a ser nuestro primer signo.
Va a haber simples, que viene siendo, pues obviamente, como les digo, motoras, sensitivas, psíquicas, autonómicas. En cuestión de motora, pues ya se las expliqué. En cuestión de sensitiva, puede ser, obviamente, si nuestra región del foco va a ser al área occipital, lo más común es que sea una afectación visual. El paciente, digo, aunque sea pediátrico, va, por ejemplo, va a referir que se nubló la vista o ven algún destello. Si en cuestión de sensitiva, si viene siendo a nivel, por ejemplo, del temporal, puede haber afectación tanto auditiva, si viene siendo superior, o gustativa inferior. En cuestión ya ahora sí por ejemplo, las complejas, porque de hecho hay un término que se llama, porque las focales se pueden hacer generalizadas. Entonces, obviamente esto viene siendo a cuestión secundaria. Generalizadas, aquí lo importante, pues es que afecta a toda la región cerebral. No solo se limita a un solo espacio de acciones. Esto sí ya es un poquito ya, pues obviamente en general. Y lo que viene siendo la tónica, pues aquí va a haber lo que es un espasmo, ¿no? Muscular, va a haber una rigidez. Como les decía ahorita de que cómo se generaba lo que es una crisis convulsiva, pues obviamente o sea, las vesículas de glutamato se van a liberar, se abren los canales, ¿verdad? Sobre todo en cuestión de los aniones y más bien los cationes, perdón, que son los positivos, y va a haber una espasticidad. Ya la clónica viene siendo un poquito más de movimientos oscilatorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene siendo esto? Va a haber una lucha en cuestión de el glutamato y el GABA. Entonces, obviamente el glutamato va a hacer ahí lo que viene siendo tónico, pero en el GABA, pues obviamente va a relajar. Entonces, es esa lucha, ¿no? De los dos para contraer y relajación. La mioclónica, pues esa sí es un poquito más rápida, o sea, es una cuestión tónica, pero hay espasticidad, ¿verdad? Ya cuando son no convulsivas, pues vienen siendo las atónicas, que aquí tal cual, como lo dice su nombre, pues no va a haber tono, ¿verdad? Va a estar flácido nuestro paciente. Y aquí ya vienen siendo las de ausencia. La típica, pues, viene siendo un niño que se queda viendo fijamente. Digo, obviamente no o sea, no tiene la percepción, pero tú lo ves con medida perdida, pierden la concentración, tienen bajo rendimiento escolar. A veces por eso es el motivo de consulta que te lo llevan, ¿verdad? O que le llaman el niño soñador, ¿no? Que le están hablando y él está pues con la mirada perdida y el papá piensa que no le está poniendo atención, ¿verdad? O que es distraído, y aquí nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica para, pues obviamente, ver si no es una crisis epiléptica que viene siendo de las generalizadas, en cuestión de no convulsivas. Y pues obviamente ausencia atípica, esta también tiene un cuadro también de relajación de tono, y va a haber la pérdida de la concentración. Entonces, la tónico-clónica, pues obviamente como algo muy importante, va a tener una fase lo que es prodrómica. Esta tal cual viene siendo pues antes, ¿no? De que suceda esta crisis. La fase de aura, como les expliqué ahorita un poquito, ¿verdad? Lo que viene siendo focal es que se hace generalizada. Percibe un olor, por ejemplo, en lo que les decía ahorita, auditiva o olfatoria, a nivel del temporal. O, ¿sabes qué? Estaba haciendo algún movimiento y empecé con la mano. Esto es importante. Otra, le regresé aquí porque, por ejemplo, en cuestión de la simple, lo más característico es que el paciente pierda el conocimiento. No supo qué pasó, de hecho se levantan y pues obviamente no va a recordar el episodio. En cuestión de las complejas, aquí sí el paciente va a ser prácticamente, es de cuenta que va a estar en primera línea.
te va a referir de que no, hombre, es que empecé a percibir un olor y empecé con un movimiento de manos, ¿verdad? Y ya después vino lo que era la crisis. Entonces, a eso se le llama fase de aura. La fase tónica, pues obviamente es la activación. Aquí va a haber, por ejemplo, se va a activar lo que es el simpático. Entonces va a haber aumento de presión arterial, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Ya en la fase clónica, pues ya con como les decía, con activación de receptores GABA, pues va a haber aquí una relajación. Entonces, lo más común es que haya relajación muscular, pero también puede haber relajaciones de esfínteres. Entonces, el más común es que sea, por ejemplo, que tengan orina, la relajación ya a nivel de ano no es tan común, pero sí se puede presentar. En la fase posictal, como les decía, lo que viene siendo parálisis de TOD, puede haber alguna hemiparesia del cuerpo. Entonces, viene la crisis, ya se presenta la fase ictal, en la posictal, relajación, por ejemplo, pasan unos 5 minutos, pero el paciente no va a poder mover lo que es la mitad del cuerpo, entonces hay que tranquilizar al familiar para decirle que esto es normal, o sea, es un cuadro típico de cómo cursan estas crisis y se le llama parálisis de TOD, que viene siendo que no va a poder mover la mitad del cuerpo. Entonces, ya como pues un resumen, ¿no? Obviamente que se va a clasificar en lo que es la epilepsia primaria y secundaria y obviamente desconocida. Ahorita también un tema, pues se los puse ahí hasta controversial. Primaria vamos a saber lo que es el foco de la epilepsia. Secundaria, pues el más común, digo ejemplo, pues obviamente, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico puede ser, entonces se daña lo que es esa región axonal y va a haber ahí un descontrol de los mecanismos tanto de despolarización de membrana, ¿verdad? Como la repolarización. Otro importante, pues viene siendo lo que les decía, los estudios, ¿no? Polisomnografía. Esta, pues es, vaya, relativa en su uso, porque pues vamos a hacer lo que es un estudio de sueño del paciente, para obviamente tener ahí lo que es la monitorización. En cuestión del video, bueno, la polisomnografía hay que tener un buen registro en cuestión de los cambios oculares que vaya a tener. Obviamente le podemos hacer un electrocardiograma que puede tener un alargamiento del intervalo QT. Eso sí lo podemos documentar. Va a haber un esfuerzo respiratorio. Cuando les decía, por ejemplo, en la cuestión del espasmo, puede ser tan grande que le llaman el grito ictal. Entonces se contraen los músculos respiratorios y sale el aire con gran fuerza que nuestro paciente va a gritar. Entonces eso también es importante tenerlo en la nota. Pues obviamente el electroencefalograma pues ambulatorio, cuando el paciente no lo podemos tener, o que le refieren como el Holter, pues son de difícil diagnóstico, digo, porque el electroencefalograma ahorita más adelante, pues vamos a ver que no, pues no es el diagnóstico ideal, ¿verdad? Y no tiene ningún cuadro patognomónico más que en una patología que se les voy a decir. El TAC, ese sí, pues es importante, sobre todo en pacientes pediátricos, sobre todo cuando nuestro paciente tenga la primera vez que presente una crisis convulsiva, hay que realizarle un TAC, hay que derivarlo a segundo nivel y pues ahí la resonancia magnética, pues obviamente es, como ya saben, lo ideal para manejar, para ver este tejido cerebral. El electroencefalograma, pues como les digo, pues es colocar electrodos a nivel cerebral, ¿verdad? Estos van a estar registrando a diferentes regiones de la corteza cerebral. De hecho, miden lo que vienen siendo los potenciales evocados. Y pues
pues no, no deductivo de alguna enfermedad. Como les digo, el cuadro el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos refiere la guía que podemos hacer uno ambulatorio en caso de que no percibamos ningún onda o espigas, ¿verdad? En nuestro registro. En cuestión de síndromes epilépticos, perdón, aquí se los puse, pero vamos a ir desglosándolos uno a uno. Lo importante, bueno, aquí para mencionar que quede bien es que, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, o que le llaman de Hans, esta es una deficiencia, o sea, hay una mutación cromosómica en el brazo corto del cromosoma 6, ¿verdad? 21. Y pues este también es importante, la esclerosis temporal mesial. ¿Qué es lo que refiere? De hecho, aquí la imagen viene siendo, aquí está la lesión, la podemos documentar con un estudio de imagen, por ejemplo, puede ser un TAC o alguna resonancia magnética. Entonces, esta sí se puede operar. Sin nuestro foco epileptógeno va a estar aquí situado, sí se puede realizar una cirugía. La epilepsia parcial benigna con puntas centrotemporales o que le llaman rolándica, pues esta también va a estar ahí documentada. Esta va a tener lo que, ay, perdón, se me anda cayendo acá. Va a tener ahí unos picos a nivel del área rolándica. Entonces, para irnos uno por uno, bueno, casos especiales. Esto también lo menciona la guía y es algo para tener en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial. Puede presentarse lo que viene siendo una pseudocrisis. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el paciente, por ejemplo, tuvo un episodio de crisis epiléptica. Entonces, el cerebro va a recordar prácticamente cómo fue el movimiento, cómo fue el periodo vital. Entonces, pueden hacer esos movimientos. ¿Cómo vamos a saber para compararlo en contra de una crisis facticia? Sobre todo estos los niños que ven que tuvieron una atención, un apego mayor, o sea, en cuestión de los padres, y van a querer simular estos casos en cuestión de adolescentes, ¿verdad? Nos va a servir mucho pedir una prolactina, que en este caso, pues sí se va a elevar, ¿verdad? En una crisis. No va a haber una elevación si va a ser una ficticia. Como les decía, el estatus epiléptico, esta sí es la emergencia neurológica, pues obviamente número uno, porque puede que sea la crisis verdadera, que dure más de 15 minutos, hay que ir rápido a una atención para tratamiento médico, y pues obviamente que en el posictal no se recupere. Lo más común es que sea alrededor de una hora como tiempo máximo, pero pues es de cuenta o que tenga otro episodio, o sea, no se recupera y sigue la crisis y sigue la crisis. Esto es una emergencia. El síndrome de muerte súbita del paciente con epilepsia, o que le llaman el SUDEP, ¿qué viene haciendo con esto? Pues es obviamente algo no documentado, que no tuvimos, o sea, nadie presenció la crisis epiléptica de nuestro paciente. Entonces, pudo, por ejemplo, haber muerto, dormido, posterior a una crisis. Como sabemos, pues se relajan los músculos. Entonces, pudo haber tenido el ahogamiento con la lengua. O ya en un adolescente, por ejemplo, que haya estado manejando, que haya iniciado, supongamos, ahí su entrenamiento y choca. Entonces, pues obviamente ahí en el parte a lo mejor de tránsito o algún video es de que, oye, ni frenó, ¿verdad? Se fue derecho. Entonces nosotros pues, podemos checar a nivel, pues obviamente médico, si hubo alguna muerte, sobre todo si tuvo antecedentes de epilepsia el paciente, de que no se suscitó este síndrome. El síndrome de West, ya entrando en cuestiones genéticas y que es uno de los temas de este cuadro, o sea, del tema, pues lo más común es que sea la edad de los 5 meses. ¿Qué va a pasar con esto? Pues presentan una triada a nuestro paciente, ¿verdad?
Como aquí lo pueden ver, va a haber una fase tónica y una fase clónica. Como les decía, la tónica se considera, pues es una espasticidad de todos los músculos. La clónica vienen siendo los oscilantes. Entonces, el espasmo de la flexión va a durar lo que viene siendo de 1 a 3 segundos, ¿verdad? Con extensión de extremidades, sobre todo las superiores. A veces menciona que la cabeza, frecuentes en los cambios de vigilia a sueño, ¿verdad? Y viceversa. No más que el paciente con esta triada, pues obviamente, lamentablemente va a tener retraso mental. Le llaman ipsarrítmica, una actividad que vaya a presentarse en el electroencefalograma, pero porque va a tener ondas lentas y amplias, ¿verdad? Y unas ahí ondas y puntas mezcladas, pero no va a tener ningún patrón fijo. Entonces, esta es una triada del síndrome de West. Antecedentes, pues te va a decir el familiar o que tú tengas un seguimiento del mismo, pues va a ser por una encefalopatía hipóxico-isquémica de nuestro paciente. Vamos a ver que va a tener una esclerosis tuberosa y pues obviamente puede ser criptogénico, que no vamos a realmente saber cuál fue la causa que detonó el síndrome. Maneja la guía, que pues obviamente en el tratamiento la primera elección es la vigabatrina. Esto va a aumentar niveles de GABA, ¿verdad? Digo, es diferente que active los receptores. Este total, así como lo viene, aumenta el nivel de GABA, entonces va a haber, como les decía, pues hay una relajación. Efectos secundarios, pues va a haber alguna reducción de lo que viene siendo el campo visual. En cuestión del valproato, ¿verdad? Y ACTH va a ser la segunda elección. Esto dice que pues es eficaz, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver hoy, ahorita, por lo de la familia que vienen siendo clásicos, pues tienen muchos efectos secundarios. De hecho, los clásicos ahorita maneja desde 1912 que se empezaron a descubrir, pues ya tienen más de un siglo, ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo malo del uso de estos medicamentos, pero ahorita lo vemos. Síndrome de West, pues obviamente por el retraso, pues el pronóstico es malo, ¿verdad? Peor en casos que vayan a ser muy sintomáticos. Otro síndrome viene siendo lo que es la epilepsia mioclónica benigna del lactante. Este va a ser inicio de 4 a 8 meses. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, un electro que, como siempre les digo, la clínica es la que manda, pero en cuestión del electroencefalograma, pues no va a haber hallazgos, ¿verdad? Entonces, durante las crisis o en cuestión de puntas y ondas generalizadas, tipo, estas van a ser la crisis mioclónica, ¿verdad? Va a haber sacudidas musculares rápidas en cuestión de tronco, cuello, pero no van a participar las extremidades, sobre todo las superiores, y va a haber antecedente de la crisis febril, ¿verdad? Tienen buen pronóstico estas, no es de mucha alarma. Entonces, pues como tiene buen pronóstico, pues la mayoría de las veces no vas a dar tratamiento. Eh, lo, la, lo ideal es que se presenten a los 12 meses y ya deje de presentarse, ¿verdad? Si se necesita un fármaco, pues se va a utilizar lo que es el ácido valproico y pues va a desaparecer a los 2 años de edad de nuestro paciente y va a tener un desarrollo, pues obviamente dentro de lo que cabe en su cuestión de neurodesarrollo normal. Otro síndrome, el Dravet. ¿Qué es lo que va a pasar con este? Esta sí, pues es una epilepsia mioclónica que va a ser maligna en cuestión del lactante. Va a ser muy complejo el cuadro clínico y pues la crisis febril va a ser a los 6 meses de edad. ¿Cómo se va a presentar? Pues obviamente clónico, focal o va a ser generalizada. Aquí lo malo es que pues va a tener un deterioro neurológico pues progresivo, ¿verdad? Y va a haber por lo cual un retraso psicomotor. Entonces hay que dar buen tratamiento con esto. Otra cosa que lo puede desencadenar, la epilepsia mioclónica maligna, pues es descargas fotoinducibles, como puede ser la televisión, como lo pueden ser algunas luces, ¿no? Por ejemplo, como la vemos en las patrullas o que en la casa alguien compre ese tipo de luces,
porque pues aquí lo grave es que pues nuestro pronóstico del paciente es malo, ¿ok? ¿Qué va para, o sea, como les digo, nomás para recalcar, pues obviamente va a ser mioclónicas, pero con o sin crisis de tónico-clónica, ¿verdad? Como son muy menores, como les digo, es raro a veces que se presente tónico-clónico. Lo más es que sea ahí, o sea, un umbral de, por ejemplo, de afasia, menciona ahí, o sobre todo ya sensoriales. Salivación es uno de los puntos. Este síndrome, Lennox-Gastaut, pues obviamente como criptógeno, o perdón, criptogénico, que pues es otra palabra para mencionar ahí, viene del, pues no vamos a saber cuál es la causa, obviamente. Puede ser del 20% de nuestros pacientes, como lo vimos, que hayan tenido síndrome de West, que lo vayan a desarrollar. Aquí, pues es importante. Si se presenta forma precoz, va a ser menor a 2 años, tardía, mayor a 2 años, y el estado o la edad variable normal que se presente es de 1 a 7. Aquí, pues obviamente va a ser sintomático de alguna otra anomalía cerebral y este síndrome sí va a tener lo que viene siendo una triada. Entonces, crisis de diversos tipos, esta va a ser pues de todos, esta va a abarcar tanto clónicas como ausencias, ¿verdad? O atónicas, y pues va a ser de difícil manejo. También va a ser fotoinducible, ¿verdad? Con un patrón de punta onda, pero en vigilia, y va a tener ahí el registro pues lento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento aquí? Lo ideal, pues es complicado, como lo menciona, pero nos podemos ir con la motrigina, que es uno de los medicamentos de nueva generación. Podemos utilizar también lo que viene siendo el topiramato, de igual manera. Podemos regresar a lo que es los clásicos, como es el ácido valproico, pero pues obviamente tiene, o sea, es de pronóstico malo. Como les decía, en cuestión genética, pues esto ya es prácticamente algo de lo más nuevo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas alteraciones a nivel de genes, ¿verdad? Con diferentes signos. Ahorita, por ejemplo, les voy a hablar del Dravet, ¿verdad? Entonces, va a ver lo que son las convulsiones. Esto, digo, está muy clavado, pero pues no significa que no conozcamos de ello, ¿no? Entonces les dejo la tablita si lo quieren revisar, porque pues a lo mejor en un reporte, en un seguimiento de consulta, si ya lo refirieron a tercer nivel, por ejemplo, y lo regresan para seguimiento con nosotros, pues hay que ir realmente viendo que si le hicieron o sea, la tipificación, ¿no? de gen. En cuestión de convulsiones neonatales, pues obviamente el cerebro del niño pues es inmaduro, ¿verdad? Y pues es sensible como les decía, insultos, a lo que le llaman pues afectaciones, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que en niños chiquitos la hipoxia isquémica es la más común, ¿verdad? Después va a seguir de infartos, hemorragias, infecciones, algún estado inflamatorio, por ejemplo, como lo que viene siendo la meningitis o un absceso, ¿verdad? Alguna malformación del sistema nervioso central, que ahorita les voy a poner unos ejemplos. Cambios metabólicos, ¿verdad? En cuestiones ya a nivel interno. Pues obviamente va a tener un menor desarrollo neuromuscular, va a ser lo malo, las convulsiones neonatales pues no se van a presentar, es lo único bueno en cuestión de niño mayor o en adultos. Ahora, este punto, pues como les decía, lo más común es que se presente que sea la convulsión focal, no tanto tónico-clónica, perdón, porque pues en este grupo de edad neonatales no se presentan, pero sí hay ya separadas pues, lo que es la clónica, clónicas, tónicas, mioclónicas,
y las sutiles, que son las más frecuentes. Estas son difíciles de reconocer, movimientos oculares, orolinguales, pedaleo del bebé, ¿verdad? Cambios en cuestión de frecuencia respiratoria, que nuestro paciente tenga alguna apnea, sobre todo va a haber alguna cianosis a nivel central o alrededor de la boca, y pues obviamente le vamos a poder hacer algunas pruebas diagnósticas. A la edad, pues la ecografía cerebral es ahí lo primero que hay que hacer, y ya después podemos hacer lo que es el electroencefalograma. Si requiere tratamiento, podemos aplicar lo que viene siendo el fenobarbital como primera elección. Ahora, ya para, por ejemplo, ir un poquito ahí en cuestión de tratamiento, antes de entrar al 100, pues obviamente recordar para factores ictógenos. ¿Qué viene siendo esto? Pues obviamente va a haber endógenos o exógenos que nos puedan provocar o adelantar estos cuadros. Uno viene siendo el estrés emocional, sobre todo en niños, que el inicio a la escuela, ¿verdad? O el que lo llevan a alguna guardería puede detonar estos cuadros, alguna infección, la fiebre, como ya lo vimos, ya en cuestión de adolescencia, sobre todo en las señoritas, pues ahí el cambio en el ciclo menstrual, sobre todo en un aumento de estrógenos, se puede presentar. La cuestión de sueño, vigilia, hay que tenerla en cuenta, cómo está durmiendo el niño, cuántas horas, sobre todo si hay algún cuadro de hiperventilación, ¿verdad? Ahora, en cuestión de exógenos, lo más común, pues obviamente va a ser incumplimiento del tratamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Pues lo más común de que abandone nuestro paciente el tratamiento es por los efectos adversos que pueden tener algunos medicamentos, o que la madre se le olvidó, o la posología. Entonces hay que hacer aunque la receta pues es digital, o sea, se puede, no hay ese vínculo de que no se entendió lo que escribimos. Lo que sí hay que tener en cuenta es explicar muy bien nuestro tratamiento y por qué. Digo, a veces, aunque nos lleve un minuto o 5 minutos más de consulta, pues explicarle a los papás qué es lo que va a hacer ese medicamento, por qué es importante que el niño se lo tome y que no tengan esa duda, porque a veces piensan, si van con otros medicamentos, que no era tan importante, ¿verdad? Uso de alcohol y drogas, pues obviamente niños, lo más común, digo, a pesar ahorita los cambios en cuestión pues la sociedad, pues es que hay algún accidente, ¿no? Sobre todo en niños, en una reunión que empezaron a utilizar alcohol y pues se pasaron, nos puede detonar una crisis epiléptica. Como les decía, lo que era la luz, la cuestión del ayuno prolongado, en cuestión de hipoglucemia, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ya nomás para seguir, pues menciona ahí, por ejemplo, el ejercicio físico, ¿verdad? También lo puede detonar. Ahora, ya en cuestión de los fármacos, ¿verdad? Pues antiepilépticos, ¿qué es lo importante con esto? Pues que la primera crisis no se va a tratar a menos que sea una lesión cerebral demostrable, sobre todo con el electroencefalograma que lo pueda demostrar. Ahora, los síndromes, como ya los vimos, si se presentan, pues obviamente vamos a dar lo que es el tratamiento o algún estatus. Otro ahí mito que hay que, pues obviamente, tratarlo con el papá, que pues obviamente se va a tratar indefinidamente. Digo, los medicamentos no son tal cual para una cura de la epilepsia. Por eso les decía que el abandono del tratamiento es una de las causas, porque a veces dicen, no, pues es que ya lleva tantos años tomándolo el medicamento, pues ya no he tenido ningún episodio, doctor, y ya le dejé de dar el medicamento y pues va a recurrir, ¿verdad? Entonces, tener ahí muy buena convivencia con nuestros pacientes para que no suceda esto. Ahora, si la epilepsia obviamente venía siendo benigna de la infancia, pues ahí sí hay que nomás tener el registro, que no tenga más de 5 años sin una crisis.
Eh, si tiene algún examen neurológico normal y el electroencefalograma, pues obviamente sí se puede suspender, podemos ir bajando la dosis. Ahorita vemos cómo. Ahora, el uso de los fármacos antiepilépticos, lo ideal aquí es que vamos a tener una respuesta. Este cuadrito está padre porque podemos tener el 70% de nuestra respuesta si utilizamos un solo medicamento, ¿ok? Ahora, del 100% de los pacientes, el 30% pues no va a responder a un solo medicamento. ¿Qué vamos a pasar? Pues a la politerapia. Vamos a utilizar 2 o más medicamentos. De estos, el 15, o sea, del este 30% ahora, obviamente, el 15% va a tener una buena respuesta. Entonces, si vemos, ya vamos a lograr lo que es el 85% de nuestros pacientes con buen manejo. ¿Qué va a pasar con el otro 15%, verdad? Entonces, podemos utilizar lo que es la cirugía. Ya si vamos sumando, vamos a tener lo que es el 90%. Y aquí lo, pues obviamente malo es que el porcentaje restante pues va a ser refractario al tratamiento y por eso es que se siguen buscando nuevas alternativas, por eso se experimenta con nuevos fármacos, ¿verdad? Con nuevas terapias, pero no se nos olvide que pues obviamente es referir, tener un buen control, una buena historia clínica de nuestro paciente antes de irnos, ¿verdad? A los extremos. Y aquí también, Aldo, regrésate tantito, en este 70%, así como menciona Aldo, de monoterapia, es bien importante tomar en cuenta que se cumpla la adherencia terapéutica, que el fármaco sea el adecuado para el tipo de crisis convulsiva que tiene el niño, el ajuste adecuado de la dosis del menor y obviamente la educación, como bien mencionó Aldo, evitar hipoglicemias, que el sueño del niño sea bueno, que no tenga ningún factor que le pueda desencadenar esto. Aquí la adherencia terapéutica es importante porque el niño va a depender de que el papá le dé el medicamento. Pero son medicamentos controlados que no se pueden dejar a la mano de los menores, que obviamente que si tú a un niño entre más grandecito esté, más maduración tiene y él sabe si que tiene que tomar un medicamento. Si tú empiezas a educar a un niño a decir, después del desayuno tengo que tomar el medicamento, después de la comida, después de la cena, ellos pueden ayudar al papá a más que nada recordar la toma del medicamento. Eso es bien importante para poder lograr este 70%, no solamente hacer el diagnóstico e indicar una monoterapia. Adelante, Clemente. Sí, doctora. No sé si han notado ustedes ahorita en las consultas de AMC, han estado incrementando el número de niños que llegan por descompensación de su estado epiléptico. Y interrogando a una de las señoras, el niño pues ya estaba en control de la epilepsia con valproato de magnesio, pero la última consulta que se abrió en el expediente, el niño pesaba 35 kilos y ahorita pesaba 43 kilos. Y el niño está con las clases virtuales y ya ha estado con convulsiones continuas, una por semana, una cada 15 días. Y ahí es muy importante que perdimos el control del ajuste de la dosis y de los efectos de los factores de riesgo que nos comentaba, Aldo. Entonces, los niños han estado a la exposición más en el monitor y no tienen algún filtro UV o para la luz azul que maneja los monitores o los celulares y se han estado descompensando mucho. Y el A mí lo ajuste particular me han tocado como 3. Y el ¿Sí? ajuste más que nada de la dosis. Acuérdense que ya cuando tenemos el diagnóstico en los menores de una crisis convulsiva, la causa más frecuente de una crisis convulsiva es la falta de medicamento, la falta de toma del medicamento, ya que tiene el diagnóstico ese paciente. Esa es la causa más frecuente, ¿verdad? Oye, ya está seguro de que de que sí se lo tomó. Bueno, vamos a ver si está comiendo bien, si está haciendo algún tipo de colación. El metabolismo de un niño es muy rápido, y puede ser que a las 3, 4 horas ya tenga vaciamiento gástrico, ya el metabolismo haya hecho su efecto y que haga hipoglicemias. Hay también muchos niños que hacen hipoglicemias y tenemos que estar al pendiente de darle colaciones, de darle cargas de glucosa
para que eso no sea la causa de una crisis convulsiva. No sé si alguien más tenga algún comentario hasta aquí. Muy padre tu clase, Aldo, hasta aquí. Pues nada más la guía menciona que cada 6 meses se tiene que valorar a los niños. Así es. Entonces, pues yo creo que también para el peso, ajustar, como dice usted, doctora, Exacto. Así es. ajustar dosis, Sí. De etcétera. hecho, doctora, se mandaría a neurología y para valorar también los niveles séricos de medicamento. Y Se en los niños, pues, el manda, más común. sí, se manda primero a pediatría y ya pediatría te da el pase a neuro. Pero esos niños habitualmente ya tienen sus citas subsecuentes. Cuando ya tienen el diagnóstico, ellos ya traen su cita subsecuente a los 6 meses. Aquí lo único que nos toca a nosotros, bueno, no lo único, ¿verdad? Es estar revisando, como menciona Clemente, el peso y la dosis del medicamento, ¿verdad? Cambia mucho el peso de un niño más menores de 5 años, o sea, cambia muchísimo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente porque a veces es copiar una nota y pegarla y realmente tenemos que estar seguros, primero que lo haya empezado el día de la consulta, ¿verdad? Pero lo pesaron afuera, no lo pesaron, bueno, regresen el muchachito y que se los pese el asistente, ¿verdad? Ese es el punto número uno, porque a lo mejor si yo veo que pesó lo mismo que el mes pasado, y pues bueno, lo dejo igual, ¿verdad? No, hay que estar bien seguros de ese tipo de cosas tan mínimas que pueden ser la causa de una crisis convulsiva, ¿verdad? Sí, Muy de bien. hecho, ahorita, por ejemplo, en la cuestión del tratamiento, como bien dice Clemente, les puse unos números que vienen siendo las concentraciones, pues obviamente eficaces, ¿no? Del medicamento que hay que llevarlo. De Así hecho, es. a mí me tocó igual en el servicio social, que pues te llevan los pacientes los resultados, por ejemplo, de concentraciones plasmáticas de ácido valproico o carbamazepina. Entonces ahí empiezas a hacer tus primeros pininos, ¿no? De que bueno, vamos a ver cómo andas en cuestión, y realmente digo, ahorita que ya lo repasas, digo, en cuestión de pediatría, pues te Así das es. cuenta que es muy importante porque Claro. el paciente, digo, a veces, digo, que no se nos olvide, digo, nosotros somos los que leemos el libro y que Así es. conocemos la patología, pero nuestro paciente nos retroalimenta con comentarios de que, oiga, doctor, ¿sabe qué? Es que me subieron la dosis y ya empecé con efectos adversos del Así medicamento. es. Ya no me lo estoy tomando y digo, ¿cuántas tabletas te dejaron? No, pues que 3 al día, pero yo me tomo 2. Así Entonces, es. ahí es una estira floja porque, pues obviamente, tus resultados de concentración plasmática te van a llevar. Lo ideal es de que pues no te pases a niveles tóxicos, ¿verdad? Y obviamente de que esté en el intervalo de confianza de la disponibilidad del medicamento, ¿verdad? Porque algunos, como lo podemos ver, que pueden ser de una sola toma al día o pueden ser dos horas, digo, 2 veces al día, pero hay que revisar eso. Así es. Otra cosa, bueno, ya se dio. Otra cosa que faltaba en cuestión de, por ejemplo, los videojuegos, ahorita que mencionaba Perlita, muy bien, tanto las revisiones, hay que tener en cuenta como las luces, o sea, la activación fotosensible, si nuestro paciente, o sea, en cuestión de niño o adolescente, utiliza videojuegos o el uso de tablets, también se puede presentar por estas cuestiones. Ahora, como les decía, bueno, vamos a tener nuestros niños con crisis convulsivas focalizadas. Entonces, ya vamos a saber, como les decía, dónde va a estar ahí el área de afectada, ¿no? Pero puede tener características, o sea, puede no tener las características clásicas, ¿verdad? Como puede ser las idiopáticas. Aquí, pues puede ser, les puse una presentación de alguna hemorragia, hay que descartarla, por eso el TAC es una de las primeras selecciones en cuestión de traumatismo cráneoencefálico. Se puede presentar lo que viene siendo esto, lo que es la leucomalacia periventricular, entonces en el área de los ventrículos, ¿verdad? Pues va aquí a haber afectación, entonces nos puede generar cuadros epilépticos. Acuérdense que pues no va a haber ahí la cuestión de la comunicación. Entonces, puede haber calcificaciones a nivel cerebral, puede haber atrofia, la presencia de algún tumor, aunque pues
lo más común que viene siendo un glioblastoma, ¿verdad? Puede ser. Alguna displasia cortical también nos va a afectar, y la comunicación y sobre todo, como les digo, la polarización y despolarización a nivel de la membrana. Por encefalia, que aquí la podemos ver, entonces pues no se genera, es una genesia así tal cual del nivel del tejido cerebral. Entonces pues imagínense cuándo va a haber una buena comunicación, ¿no? En cuestión de hemisferios, o a nivel local. Aquí lo que viene siendo la esclerosis temporal mesial, como les decía, pues aquí se va a perder a nivel neuronal el 30% más. Entonces se puede haber alguna gliosis en cuestión del área del hipocampo, y obviamente pues se van a ir a reorganizar lo que vienen siendo las vías neuronales. Y sí puede generar lo que es el foco epileptógeno. Entonces, es el 70%, obviamente a lo mejor el nombre no lo da, ¿verdad? Pero de causas de epilepsia a nivel del lóbulo temporal. Aquí les puse, por ejemplo, pues obviamente en signo de interrogación, digo, no es el tema, de hecho no viene ni en la guía, pero ahorita con los avances, pues obviamente el uso del cannabidiol. Vamos a ser honestos, digo, yo desconozco el tema, pero pues en cuestión, a lo mejor puede ser alguna alternativa, sobre todo los neonatos, ¿verdad? Ya los niños, digo, no se vale que tengas 20 años y quieras, ¿verdad? Tratamiento y te inventes ahí una crisis epiléptica, ¿verdad? Así es. Situaciones especiales, pues aquí se los recalco. Esto es algo de lo que nos interesa, sobre todo, por ejemplo, en cuestión de medicina familiar, porque pues a lo mejor vamos a hacer el primer acceso, el primer contacto que vayan a tener con algún médico con esta situación. Menores de 5 minutos, lo importante, valorar vía aérea. Acuérdense que pues obviamente con el tono y la relajación puede ya venir nuestro paciente en posictal, y pues puede haber alguna obstrucción de la vía aérea. Entonces, lo más común es que se ponga en decúbito lateral a nuestro paciente para una buena ventilación, y si la relajación de la lengua, pues obviamente no obstruyan ahí la vía. Valorar lo que es la presión arterial, como lo vimos, pues puede dar alguna afectación a nivel simpático, entonces pues va a haber aumento de la presión y aumento de la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener un acceso venoso para, pues obviamente, la administración tanto de líquidos como de medicamentos. En cuestión de líquidos, ¿por qué? Porque nuestro paciente pudo haber tenido mucho vómito, pudo haber tenido cuadro diarreico, o puede venir en deshidratación, entonces hay que hacer ahí obviamente, una terapia restitutiva. ¿Qué otra cosa? Pues de 6 a los 10 minutos, lo importante, digo, en cuestión ahorita lo veamos con los medicamentos, administración de tiamina de 100 miligramos. Hay que administrar, pues ahí glucosa, ¿verdad? Sobre todo al 50%. Y las benzodiazepinas, tener en cuenta que, por ejemplo, el diazepam, pues nuestra dosis ponderal es de 0.25 miligramos por kilogramo, para obviamente ahí generar alguna relajación. Ya en cuestión a los 10 a 30 minutos de la consulta podemos hacer el uso de la fenitoína, ácido valproico o levetiracetam, que es uno de los más nuevos medicamentos. Ya más adelante, por ejemplo, que no se haya resuelto el problema, podemos utilizar en una hora el midazolam, el propofol o el tiopental, ¿verdad? Ya más de 60 minutos, pues es el estatus epiléptico, como les decía, la urgencia médica, neurológica, pues hay que dar ahí medidas extremas, unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Una de las cuestiones, pues el embarazo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues con las señoras, pues sabemos que los medicamentos son teratogénicos, pero aquí riesgo-beneficio, vamos a ser honestos. Entonces, pues obviamente,
digo, en lo personal, tratas de tener ahí un buen control con los dos, tanto el niño o niña y la madre, pero pues es un mayor riesgo para el feto que tenga la madre una convulsión. Entonces, pues se sigue dando el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué hay que prever? Pues dar ácido fólico, porque el uso de los medicamentos en cuestión crónica te pueden dar una anemia megaloblástica, y pues obviamente administrar vitamina K para evitar problemas de coagulación, sobre todo, porque disminuyen estos niveles de los medicamentos que vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ya como los fármacos, ¿verdad? Antiepilépticos, vamos a ver que van a tener una absorción, ¿verdad? Pues rápida, sobre todo generalmente. En cuestión de metabolismo, lo ideal es que sean a nivel hepático, también su eliminación a nivel hepático. Entonces, por eso, como decía Clemente, hay que tener ahí algún nivel plasmático de nuestros medicamentos, cómo está el índice de concentración efectiva, para también ver lo que es efectos adversos, y pues obviamente tienen muy buena distribución, ¿verdad? Algunos sí pueden pasar lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, recordar, bueno, son 6 tipos que podemos utilizar en cuestión de mecanismos de acción de los FAI. Ya nomás recordar que, pues obviamente, como les decía, que el glutamato va a tener ahí en la región postsináptica, ¿verdad? O sea, va a excitar lo que es la apertura de canales sodio y de calcio. De calcio hablando, originalmente, pues los T, ¿verdad? A nivel del receptor, de los dos que les mencioné. Y pues obviamente el inhibitor, el GABA, ¿verdad? Ahí en la región de GABA A, sobre todo en la postsináptica, y que va a abrir los canales de cloro, que viene siendo el negativo. Entonces, si lo ven, pues no tiene tantas, o sea, no está tan complicado. Unos van a inhibir canales de sodio, ¿verdad? O sea, entonces va a evitar que tenga mayor carga positiva para que siga haciendo la despolarización del axón. Otros, pues obviamente los van a inhibir. Unos van a aumentar lo que es el GABA, ¿verdad? Otros van a disminuir a este nivel, ¿verdad? La liberación del glutamato, entonces evitar todo este proceso. Otros van a potenciar lo que es el receptor GABA-A, ¿verdad? El receptor GABA. Y pues este es uno de los nuevos que no se conoce tanto su función, ¿verdad? Que actúen sobre la membrana en cuestión de las vesículas sinápticas SV2A. Que ahorita vemos que es uno de los medicamentos más nuevos. Entonces, como les decía, va a haber algunos que se van a clasificar, pues obviamente por el tiempo, ¿verdad? Que vienen siendo los clásicos, van a ser los nuevos. Ahora, en cuestión del cómo nos van a servir, pues amplio espectro, que nos funcione para todo tipo de crisis, ¿verdad? O algunos de corto espectro, que significa que vayan acompañados, ¿verdad? De los medicamentos de hoy. Las benzodiazepinas, pues obviamente esas sí vienen aparte, porque digo, es una cuestión, por ejemplo, que van a actuar como un agonista de receptores GABA, entonces pues obviamente va a dar relajación, pero es diferente el mecanismo de acción de esos medicamentos. Entonces, para empezar, pues el fenobarbital, que viene siendo de los barbitúricos, este es del primero que se utilizó, entonces menciona ahí una guía que leí, de hecho les puse el link, obviamente, que se descubrió en 1912, entonces pues ya tiene más de 100 años, ¿no? Su uso. Como vemos, pues de la familia de los barbitúricos, pues efectos adversos, pues es la sedación, ¿no? O sea, un estado cognitivo, ataxia, puede ocurrir osteomalacia, vamos a tener que tener buen manejo con este tipo de pacientes que tomen el medicamento, y pues administrar lo que es vitamina K y folato porque lo reduce. Mecanismo de acción, pues potencia el receptor a nivel del GABA, ¿verdad? Nos sirve para crisis parciales y generalizadas, o sea, las tónico-clónico. La dosis ponderal, pues es de 5 a 8 miligramos por kilogramo, pero al día. O sea, como pueden ver, es una sola toma de la dosis. Y en nivel plasmático lo vamos a ver, digo, aquí se los puse en todos los medicamentos como el intervalo, ¿verdad? De concentración efectiva.
Lo normal es que tenga de 10 a 40, el límite es 35, ya más de 40 pues ya va a ser algo tóxico. Entonces, si ya llegamos a 35 a nivel plasmático y vemos que el paciente todavía sigue presentando convulsiones, pues obviamente digo, en lugar de retirarlo, hay que agregar otro medicamento. Digo, esto ya a segundo nivel, ¿verdad? Y pues las presentaciones las podemos ver en diferentes. Otro de los medicamentos clásicos, pues es la fenitoína, que su familia viene siendo de las hidantoínas. Estos van a inhibir los canales de sodio, entonces, pues no, la célula no se va a poder hacer más positiva, entonces no va a enviar, va a seguir enviando el mensaje, ¿verdad? Se presentan crisis parciales para dar en cuestión de tratamiento y las generalizadas, ¿verdad? Toxicidad con pues hay que tener cuidado porque puede dar hipertrofia gingival, atrofia de cerebro, osteopenia, que es importante, sobre todo en mujeres, hirsutismo. Y pues obviamente, como les digo, ahí va a haber anemia megaloblástica y cuestión de la vitamina K. 5 miligramos por kilogramo al día, sobre todo dividida 2 veces al día la toma. Y pues su nivel plasmático hay que estarlo revisando para que no pase de 18, ¿verdad? Y hay presentación de muchas tabletas y, por ejemplo, en cuestión inyectable también. Otro de los medicamentos clásicos es la etosuximida, de la familia de las succimidas. Estos van a inhibir los canales tipo calcio, sobre todo las T. ¿Por qué es importante este medicamento? Tenerlo en cuenta y sobre todo su mecanismo de acción, pues es el que nos va a ayudar para crisis de ausencia. Se asocia la crisis de ausencia con este tipo de receptor. Entonces, es lo que nos va a ayudar. Toxicidad, pues sí lo malo es que puede dar gastrointestinal, ¿verdad? A nivel de sistema nervioso central. Cutánea nos maneja ahí un tipo rash, entonces hay que tener cuidado y sobre todo pues, la toxicidad, ¿verdad? Renal hepática. La presentación en cuestión pediátrica, pues hay de varios, sobre todo el jarabe es de 250 miligramos en 5 mililitros y para nivel plasmático vigilar que no sobrepase 80. La carbamazepina, pues obviamente de la familia de los iminoestilbenos, inhibe canales de sodio. Este medicamento se utilizó, de hecho venía que en el 1964 como pues obviamente tratamiento para neuralgia del trigémino. Se descubre su capacidad para los años 70 como una alternativa para crisis, sobre todo las parciales y las tónico-clónicas generalizadas. Lo malo de este medicamento es que puede tener una toxicidad aguda, ¿verdad? Que el paciente tenga irritabilidad, estupor o alguna depresión respiratoria. Y ya a nivel crónico, pues hay que vigilar que sobre todo no tenga vértigo, que esté somnoliento, que tenga diplopía o visión borrosa, anemia, como lo hemos visto con los otros, ¿verdad? Y hepatotoxicidad. Entonces, hay que vigilar muy bien este medicamento. De hecho, aquí se los puse hasta subrayado en cuestión de los niveles plasmáticos. ¿Por qué? Porque pues si ven su intervalo, ¿verdad? De la eficacia es de 4 a 12. Lo ideal es que lo lleves a 7 a nivel plasmático, pero aguas porque puede tener ya la toxicidad arriba de 8. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con este medicamento. Tú a veces vas a pedir niveles plasmáticos de carbamazepina y el paciente te va a decir que se siente horrible, que no lo va a tomar y tú a lo mejor le dices, no, pero es que está dentro del rango normal, o sea, a lo mejor me está echando mentiras o no se lo está tomando y no, o sea, hay que tener ahí cuidado, ¿verdad? La oxcarbamazepina, esta, pues digo, no la puse así tal cual porque viene que es sobre todo un inductor enzimático. ¿Por qué? Porque la carbamazepina tiene mucha interacción con otros medicamentos, pero esta nueva presentación, pues es lo ideal para darla en combinación, ¿verdad? Como una segunda alternativa.
El ácido valproico también, uno de los medicamentos, pues obviamente viejitos, que en los caballitos de batalla, ¿no? Como les dicen, pues este inhibe canales tanto de sodio y los de calcio, ¿verdad? Sobre todo el T. Eh, Sirve para todo tipo de crisis epiléptica. De hecho, médicos, como quien dice, o sea, con mayor edad de práctica clínica, pues es la primera elección que utilizan. Entonces, lo malo, pues como vimos, toxicidades a nivel gastrointestinal, te pueden dar diarrea, vómito, aumentan de peso el paciente, puede presentar alopecia, amenorrea en señoritas, ¿verdad? Y como lo vemos, la trombocitopenia y hepatotoxicidad. Este también tiene un nivel estrecho ahí a nivel plasmático que hay que vigilar porque ya más de 100 ya es tóxico. Entonces, lo ideal es de que lo lleves máximo 80, ¿verdad? Digo, tampoco emocionarse por ejemplo, de 90, 95, aunque sea el nivel de intervalo a 100, ¿verdad? Su dosis ponderal, 30 miligramos por kilogramo, 3 veces al día, ¿verdad? Ya de los de nueva generación, estos son ya nuevos medicamentos, pues vamos a tener lo que es la motrigina. Lo malo es que, pues obviamente, entre más nuevos que vamos a aumentar el precio de medicamentos. Es de primera elección este medicamento, junto con el ácido valproico, pero pues obviamente porque disminuye la liberación del glutamato, como les expliqué ahí con la imagen, pero pues también va a inhibir lo que es canales de sodio. Entonces va a actuar pues obviamente ahí más amplio. No sirve para crisis parciales, tónico-clónico generalizadas, para lo que es ya en cuestión de síndromes, Lennox-Gastaut, y pues lo importante, crisis de ausencia atípicas. Nos va a ayudar. Lo malo, pues nos puede dar una coagulación, ¿verdad? Intravascular diseminada, un síndrome de Steven-Johnson, o visión doble. Aquí, ¿cómo se va a administrar este medicamento? Primero das 50 miligramos, ¿verdad? Y después cada 2 semanas va subiendo, ¿verdad? Hasta que ya sea la dosis de 100 a 150 miligramos al día, ¿verdad? Dividido en 2 tomas al día. Y pues su nivel de plasmático eficaz o máxima eficaz es a 80. Ya la pregabalina y la gabapentina, pues estos como pues de la familia análogos del GABA. ¿Qué es lo que va a pasar con estos medicamentos? Pues se les añadió un anillo lipofílico, entonces puede pasar lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa con estos? Pues aumentan la disponibilidad del alfa-2 gamma 1 en ese receptor y van a activar lo que es, o sea, tienen una activación proteica. Nos sirven para crisis parciales estos 2 medicamentos, pero los vamos a utilizar como terapia complementaria, digo, no solamente solos. Lo malo es que den, pues como análogo de GABA, pues que te dé somnolencia, ¿verdad? Fatiga y mareo. Entonces, eso es lo malo. Dosis, 300 miligramos cada 8 horas, pero lo máximo, cuidado, para no generar alguna toxicidad es no pasar de 3.600 miligramos, ¿verdad? En un día. Ya de más nuevos también, el topiramato, que viene siendo un monosacárido sulfamato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como les puse ahí los receptores, ¿verdad? Por ejemplo, en el AMPA lo va a imitar, entonces va a aumentar el ingreso del glutamato, ¿ok? Pero pues inhibe canales de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Potencian el receptor a nivel del GABA. O sea, tomémoslo como, digo, así simple para que se entienda, pues obviamente la relajación. No sirve para crisis parciales, sobre todo generalizadas, ¿verdad? Para parciales de difícil manejo, en cuestión del síndrome de Lennox, también que vaya a ser de difícil manejo. Y en las crisis mioclónicas es la primera elección, el topiramato. Entonces, como es su mecanismo de acción, pues obviamente aquí lo vemos, van a potenciar el receptor GABA, toxicidad, pues nos va a dar somnolencia
aquí nomás hay que tener cuidado porque el paciente sí puede presentar una nefrolitiasis, ¿ok? Ya las dosis, pues vemos de 25 a 50 miligramos al día, ¿verdad? Pero lo máximo es de 200 a 600. Entonces, aunque sea nuevo, tiene su límite. Este es el más nuevo de los que mencionan, el levetiracetam. Obviamente, como les decía, su mecanismo de acción pues es en la membrana de vesículas sinápticas de este receptor SV2A. Dice que pues obviamente no se sabe cómo va a actuar, pero la teoría es de que probablemente va a retrasar lo que es la liberación del glutamato a nivel de las vesículas. Entonces, a lo mejor por ahí es. Las indicaciones, pues crisis parciales de difícil manejo. Hay que tenerlo, por ejemplo, si lo vemos en algún en vivo que ya nos lleven de manejo, pues ver que tenga una dosis de 500 a 100 miligramos, como vemos la buena historia clínica, el buen uso del medicamento, y pues, ¿cómo decirlo? O sea, hasta de 2 a 3 gramos al día va a ser la toma, ¿verdad? En dos tomas. Entonces, ya para acabar ahí un poquito, entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Esto es importante porque, pues obviamente nuestro diagnóstico tiene que ser, pues, fundamental, ¿verdad? En cuestión de, podemos ver la aparición, ¿verdad? De crisis convulsivas, en cuestión de los niños que es frecuente, hay que hacer ahí una buena historia clínica. Nuestro seguimiento debe incluir calendario o sea, decirle al papá o al cuidador que tenga un calendario de crisis, cuándo fue, qué estaba haciendo, o sea, todo nuestro periodo preictal es importante, todo, o sea, de que muchas veces queremos omitir o omitimos, más bien dicho, cuestiones que sí son importantes a la hora de la historia clínica, o sea, de que es que empezó con qué lado, una manita, una sensación olfatoria, ¿verdad? O auditiva, visual. Entonces eso muchas veces, en lugar de retrasar el diagnóstico, pues nos va a ayudar, ¿no? A la clínica. En cuestión de hematológica, como ya lo vimos, pues obviamente tener ahí la guía te menciona que no es lo ideal tener control de electrolitos, pero ya de seguimiento, pues sí es importante, y sobre todo los niveles plasmáticos. El electroencefalograma, pues lo vimos que no va a tener ningún patrón patognomónico, sobre todo nada más en lo que es las crisis de ausencia. Estas, sobre todo las típicas, sí va a tener ahí una oscilación de 3 ondas por minuto. Y pues hay que ver las reacciones adversas del tratamiento que vamos a estar dando al paciente. Concentraciones plasmáticas, pues ya las vimos, ¿no? Porque es importante, sobre todo, tener el tratamiento al menos 2 años y pues se va a ir reduciendo de forma gradual, ¿verdad? Esto es importante, o sea, el suspender, ¿verdad? Pues obviamente hay que tener ahí alguna crisis que sí se controla con un solo fármaco. Y pues las recidivas van a ocurrir dentro de los primeros 4 meses. Entonces, por eso es buen apego, buen manejo del medicamento y cómo vamos a tener que tener un buen control, ¿verdad? Al final, pues aquí vienen los diferentes medicamentos, sobre todo recordar, por ejemplo, estos que tienen aquí la A, que vienen siendo medicamentos que vamos a poder utilizar como adyuvantes, o que nos van a ayudar ahí en la cuestión de nuestro tratamiento. Checar, como podemos ver, primera elección siempre va a ser la motrigina y ácido valproico. ¿Por qué? Pues de aquí lo vemos hasta, por ejemplo, crisis focales, aquí van, ¿ok? No, pues crisis de ausencia, aquí van, desde cuenta. Crisis atípicas, de ausencia, meclónicas, atónicas, también nos sirven. Entonces, las benzodiazepinas, pues obviamente nomás nos ayudan en cuestión de ahí la emergencia, ¿verdad? Digo, como análogos, ¿verdad? De los receptores GABA, es como van a ayudar. Y ¿alguna duda que tengan? No sé si lo hice ahí un poquito más, muy revuelto. Ahí como comentario,
Bueno, de cosillas que hemos visto durante la clase, ¿no? Bueno, yo de la guía de práctica clínica de atención de crisis convulsiva, de la primera crisis convulsiva en niños, menciona que no se da tratamiento de seguimiento a no ser que el niño presente una segunda crisis convulsiva en menos de 24 horas. Ahí no se da tratamiento de seguimiento. Y también dentro de los exámenes que hacemos también, no se pide una biometría hemática de cajón, por así decirlo. A no ser que con la crisis convulsiva presente el paciente diarrea o relajación de esfínteres, vómito o algo que nos indique un daño neurológico. De lo contrario, no se pide ni biometría hemática ni niveles de calcio sérico. Sí, de hecho no te pide nada, ni hematológico, cero, ni una biometría. Sí, nada más el electrocardiograma, ese sí se pide de inicio, con la primera crisis convulsiva. El electroencefalograma. Bueno, en la guía dice electrocardiograma. Sí, perdón, sí. Por el alargamiento. Por cardiopatías congénitas, sí. Ajá, y en cuanto a el electroencefalograma, igual digo, no nos compete a nosotros, pero sí se tiene que tomar a ese electroencefalograma, ya sea en un estado basal del paciente, así como en un estado de estrés. En estado de estrés, pues citarlo con un periodo de al menos 12 horas sin dormir, en periodos de hiperventilación de 4 segundos, estimulándolo también con estímulos luminosos que lo lleve a estrés ese paciente. Así es. Y compararlo con sus estados basales. Así es. Clemente, ¿estás levantando la mano? Sí. Iba a comentarles, lo que pasa es que yo me acuerdo mucho cuando estaba en pediatría, ya pasó, nos comentaba mucho el neurólogo pediatra que el valproato, por ejemplo, se ve muy alterada la absorción cuando se da con alimentos. El valproato de magnesio va a disminuir mucho, el ácido valproico va a disminuir mucho su absorción. Y en las mujeres, la fenitoína disminuye mucho sus niveles séricos en su ciclo menstrual. Entonces, ya que lo comentaba ahí Aldo dentro de las alteraciones que me mencionaba la menstruación, ese es más especial en la fenitoína. Y otra cuestión, para cada cuándo solicitar niveles séricos del medicamento, depende de cada medicamento. Según recuerdo, tienes que valorar que hayan pasado 4 o 5 vidas medias de la dosis del medicamento. Por ejemplo, reajustamos la dosis a una dosis habitual en el mismo horario y para valorar su nivel sérico necesitan pasar 4 o 5 días, 4 o 5 vidas medias. Y creo, por ejemplo, en la fenitoína, creo que era un promedio de 20 a 21 días, que era lo de que cada cuando se le valoraba. Y el valproato, los únicos que me acuerdo, el valproato creo que era una semana, 5 a 7 días, no me acuerdo muy bien. Era para volverle a pedir un nivel sérico. Los demás no me acuerdo, desconozco. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Aldo, excelente clase. Observaciones, yo creo que has mejorado exponencialmente, al momento de dar una sesión, a pesar de que estamos vía virtual, se ha notado la maduración de todos, de verdad. Y otra cosa que es muchísimo, muy importante en una sesión es la selección de referencias bibliográficas. Está muy completa tu clase. Así debe de ser una clase de posgrado, fisiopatología, clasificaciones, etiología, es una enfermedad bien compleja, es una enfermedad bien difícil de englobar en una sesión, pero estuvo muy, muy bien organizada tu sesión. Muchísimas felicidades, está súper, súper padre. Es un tema muy importante, tenemos muchos pacientes, no me alcanzaron a dar el dato, los estoy pidiendo, pero bueno. Tenemos muchos pacientes con epilepsia, al menos en la unidad de nosotros. Yo creo que todos los consultorios tienen pacientes con epilepsia y más que nada compleja, ¿verdad? Hay que recordar, como bien nos dijo Aldo, el inicio de la primer crisis, si se vuelve a presentar, identificar adecuadamente si fue una crisis febril, si realmente va a ser una crisis convulsiva, si hay un antecedente heredofamiliar de epilepsia en la familia,
de gran mal, para ver si va a ser un factor predominante, los cambios metabólicos que sufren, ver los picos de edad en donde se presentan los tumores cerebrales, que son o en niños muy pequeños o en adultos jóvenes, ver también la presencia de cisticercosis, de acuerdo al nivel familiar en el que se vive, si es en área rural, si es en área urbana. Son muchísimos los factores que intervienen en esta enfermedad, muchísimos. Y uno más importante es el momento familiar. El momento en que le vas a decir a la familia que es una enfermedad crónica y que va a durar con el niño el resto de su vida, ¿verdad? Otros cambios críticos en la epilepsia donde se pueden presentar, mayormente estamos hablando en área de pediatría, ¿verdad? Es cuando el niño llega a la adolescencia. La rebeldía, el no querer tomar medicamento, el inicio de drogas, como es el alcohol, el tabaco o alguna droga ilegal. Todo eso lo tenemos que indagar bastante bien al momento de que se empiezan a presentar crisis convulsivas en ese paciente, ¿verdad? Ver si hay factores familiares que desencadenen o que alteren el estado del ánimo del muchacho, del menor o del niño, divorcios, muerte de un padre, muerte de un hermano, cambios de domicilio, cambios de escuela, pérdidas de empleo. Todo eso afecta emocionalmente a este tipo de pacientes. Y muchas veces no se indaga porque a lo mejor cada cierto tiempo el niño tiene una convulsión, a lo mejor saben que no comió, entonces todo eso lo tenemos que interrogar nosotros, eso nos toca bastante a nosotros, esa área. Y en los pacientes con politerapia, con benzodiazepinas que tienen ya estados de gran mal, pues obviamente darle tranquilidad y paz a la familia, ¿verdad? Porque a veces es muy pesado tener un paciente así. Yo creo que en este momento hay muchos pacientes con epilepsia que tienen excelente pronóstico y que van a vivir una vida normal, las mujeres que van a poder tener hijos sin ningún problema, obviamente con la vigilancia obstétrica estrecha, como bien mencionó Aldo, y otra cosa, los exámenes que menciona Aldo, la polisomnografía, el electroencefalograma, la tomografía, la resonancia, en este instituto hay unos que están en el 33, otros en la clínica 2 y unos que son subrogados. Pero al paciente con epilepsia, al menos aquí en esta institución, se le hace todo, niveles de medicamentos y demás. O sea, es un manejo integral, que es una de las enfermedades que se ve bastante. Y además que tenemos excelentes neurólogos pediatras, ¿ok? Muy bien, Aldo, muchas felicidades. Me gustó mucho la clase y me gusta mucho que has madurado muchísimo al momento de exponer una sesión. No, gracias. Muy bien. ¿Algún comentario, chicos? ¿No? Bueno, está bien. Pues a comer entonces. Que Ya tengan tengo hambre. bonita tarde. Bye, bye. Gracias, doctor. Igualmente, doctora. Bye. Bye, bye. Bye.